Y bueno, él nos platicaba que 15 años antes asistió a una conferencia donde hablaban de las mujeres españolas en el primer tercio del siglo XX, y de ahí empezó a conocer una lista de estas mujeres, y le llamó mucho la atención porque había muy poca información y se hablaba de muy pocas mujeres, ¿no? Entonces empezó a hacer toda una investigación, encontró, bueno, a esta mujer, Tomasa Cuevas, que es la que realizó toda una serie de entrevistas, las grabó, que bueno, que nos comenta que desafortunadamente no tuvo acceso a todas las entrevistas en audio, recuperó solo muy pocas porque bueno, estaban distribuidas en muchos archivos privados, algunos no los pudo localizar. TV Española tenía algunas de ellas que sí pudo conseguir, y que bueno, estuvo mucho tiempo buscando a mujeres para pues conocer estas historias, ¿no? A descendientes de esas mujeres. Y bueno, María Otero, que fue la co-guionista junto con él, pues le ayudó mucho a esta investigación. Ellos bueno, estuvieron trabajando durante varios años buscando en archivos, contactando a descendientes. El libro que escribió esta mujer, Tomasa Cuevas, también les dio muchas pistas, y bueno, estuvieron haciendo un gran trabajo, ¿no? Porque estas son, nos decía también que bueno, todas estas historias obviamente durante la dictadura estuvieron totalmente ocultas, desaparecieron, que con la transición también hubo el problema de que no se recuperaron, fue parte de todo un convenio político, porque bueno, los nuevos partidos de izquierda que se establecieron, que surgieron en ese momento, que se legalizaron, porque bueno, existían, ¿no? Pero en la clandestinidad o fuera de España, pues tampoco se atrevieron mucho a cuestionar o a reivindicar a todas estas personas, sobre todo, bueno, a las mujeres, ¿no? Porque hubo muchos personajes hombres que se empezaron a reivindicar, pero no fue el caso. También hubo muchos años que estuvieron sin estas reivindicaciones, hasta la Ley de Memoria Histórica en el 2005 con Zapatero, que bueno, que empezó ya a restablecerse y a recuperarse la memoria de toda esa época, ¿no? De la época de la Segunda República, lo que había sido la Segunda República y todos los personajes que habían participado en ella y todos los que tuvieron que salir al exilio o que murieron durante la guerra o que fueron represaliados, los que se quedaron allá en España, ¿no? Muchos de ellos fusilados, muertos en prisiones, en unas condiciones terribles, torturados, con muertes por falta de sanidad. Y bueno, todas estas historias finalmente se empiezan a recuperar, donde también nos cuenta que el feminismo ha tenido un papel relevante, sobre todo para la recuperación de la historia de las mujeres, ¿no? Porque bueno, finalmente las historias de las mujeres no han sido recuperadas de la misma manera que se han recuperado las historias de muchos hombres, ¿no? Y que es parte de lo que cuenta esta película. Entonces, bueno, ahora Cristina nos va a contar un poco de lo que fueron estas historias, estas mujeres represaliadas, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias a todas por estar aquí. Lo que es indudable y es muy fuerte es que, y es una mención constante en el documental, que pues no fueron iguales los hombres y las mujeres ni para ser golpeados, ¿no? Fue mucho más, fue peor, ¿no? La situación de las mujeres, porque bueno, no solo eran encarceladas o fusiladas, ¿no? Sino que además pues, sufrían una serie de vejaciones terroríficas. Voy a dar unos datos que me parecen muy relevantes. En las elecciones del 31, ojo, no votaban las mujeres todavía, porque obviamente eran del 31, ganan 3 mujeres una diputación, que son Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken.
En las elecciones del 33 ya hay 4 mujeres que sí son votadas ya por mujeres, que son nuevamente Margarita Nelken, Matilde de la Torre, y precisamente hablan de ella María Lajárraga. Y en el 36, una mujer más que es Venerada García Blanco. Hablan también aquí de la participación de las mujeres en el frente, que pues sí, fueron muchas. Se estima que entre 4.500 y 6.000 mujeres participaron directamente en el frente de batalla del lado republicano, como milicianas. No se conoce la cantidad exacta por la falta de registros oficiales y porque la represión franquista borró muchos documentos. En 1937, el gobierno de la República y el Partido Comunista ordenan la retirada del frente para que estas mujeres puedan auxiliar en sanidad, o sea, que se convirtieran en enfermeras o estuvieran en los campos ayudando, pues sí, a milicianos o a familias o personas heridas. Por supuesto, la propaganda, que era muy importante, y la logística. Las artistas encarceladas o perseguidas, muchas de ellas sufrieron censura, porque se prohibieron obviamente sus libros, sus obras teatrales, sus películas, porque eran contrarias al régimen. Eran vigiladas o las mandaban al exilio, ¿no? Muchas de ellas huyeron porque eran vigiladas de tal manera que pues, eran hostigadas por las policías franquistas. Hubo una depuración profesional porque se expulsó a estas artistas de estas instituciones en las cuales pues, eran académicas, y pues fueron muchas de ellas encerradas en cárceles y en psiquiátricos. Algunas mujeres fueron internadas en prisiones o manicomios con el pretexto de reeducarlas. El franquismo impuso un modelo de mujer sumisa y censuró cualquier expresión artística que desafiara la moral católica o el nacionalismo español. Se sabe que decenas de escritoras, pintoras, actrices y otras creadoras fueron detenidas, torturadas o sometidas a vigilancia estricta en el régimen. Mujeres ejecutadas. Entre 1939 y 1945, más de 3.000 mujeres fueron ejecutadas en toda España por el franquismo. Muchas de ellas mediante fusilamientos en las tapias de los cementerios. Miles más murieron en cárceles debido a las condiciones inhumanas, la tortura y los malos tratos. La represión fue particularmente dura contra las mujeres. El concepto de las mujeres rapadas, yo hoy precisamente lo comentaba con José. Conozco una persona que hablaba de sus tías rapadas y siempre me pareció algo no entendible, ¿no? Ya ahondando un poco en el tema, ahora entiendo la mentalidad de esta gente que pensaba que cómo era la manera más cruenta para humillar a una mujer, ¿no? El rapado de la cabeza de las mujeres republicanas o rojas durante la dictadura de Franco fue un acto de humillación pública y castigo moral. Esta práctica se llevó a cabo desde la Guerra Civil Española en 1936 a 1939 y continuó en los primeros años del franquismo. Los objetivos eran deshumanizar y humillar, despojar a las mujeres de su identidad y feminidad, que desfilaran por las calles para ser vistas, insultadas y golpeadas. Habría que destruir su moral y la de sus familias. Se les marcaba como indeseables, muchas veces junto al rapado sufrían castigos adicionales. El ideal de la mujer franquista, católica, recatada y dedicada. En estos tiempos que a veces pensamos en las injusticias que vivimos, ¿no? Día con día. Cuando voltea a estas mujeres y ve lo que sufrieron por ser mujeres, porque fue mucho más fuerte hacia las mujeres, es terrible pensar que haya humanos, si es que se puede decir, que hayan hecho esto.
Pero bueno, muchas gracias. Bueno, otra cuestión de la que habla la película, que también, bueno, fue una práctica que se dio en esas épocas, fue el robo de los niños, ¿no? Que se llevaban a los niños, cuando daban a luz las mujeres, se los quitaban, y eso fue, muchas de estas prácticas fueron reproducidas en dictaduras en América del Sur durante pues muchos años después, ¿no? Y en el franquismo pues siguió pasando durante toda la dictadura, todo el robo de bebés, incluso hasta la época de la transición se conocen algunos casos, ¿no? de esa práctica que tenían, pero bueno, fue parte de toda esta represión brutal, y bueno, es sorprendente, como decían en la película, que ni siquiera alcanzaban el estatus de presas políticas, ¿no? Como lo fueron los hombres, ¿no? Eso fue algo muy terrible también que pasó con ellas. Y sí, esto de que tenían mayores penas que los hombres muchas veces, y bueno, y la situación social, que bueno, no tenían acceso saliendo de estas prisiones, o las mujeres que permanecían fuera siendo esposas, mujeres, hijas de rojos, pues también no tenían una vida fácil, no conseguían empleos, no se les daban cartillas de racionamiento, vivían en situaciones muy precarias, ¿no? Entonces, bueno, todas esas situaciones, pues fue una vida muy difícil. La dictadura franquista fue especialmente dura con todos los contrarios, incluso, bueno, no solo los contrarios, sino los neutrales, ¿no? Porque también lo que pasó fue que se declaró como enemigos a todos los que hubieran sido contrarios o neutrales, ¿no? Todos los que no ayudaron a los nacionales, como se decían ellos mismos, estaban condenados a ser enemigos, ¿no? Y bueno, pues ahora queremos ver si alguna de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, gustan participar de alguna manera. Bueno, siempre es fuerte enfrentarte a este tipo de temas, más fuerte cuando desafortunadamente empezamos a ver sesgos en el mundo de radicalismos terribles, de regresar a esto de que solo yo soy quien tengo la razón y no me importa pasar encima de todas las personas, esta parte de deshumanizar a las personas. Ahora, para mí fue esclarecedora en un punto, entiendo, porque a veces me preguntaba por qué el movimiento feminista español a veces es tan fuerte. Porque realmente las compañeras feministas españolas son a veces muy rudas, muy determinantes, me parecían tal vez un punto intolerantes, pero ahora entiendo el por qué. Porque lo que se vivió es terrible. De por sí sigue sucediendo. Por ejemplo, es muy terrible pensar que aquí en nuestro mismo país las presas son olvidadas y no son visitadas. Generalmente el reclusorio de los hombres van la mamá, a lo mejor la novia, la esposa o tal vez los hijos, pero a las mujeres se les estigmatiza y no se visitan. Es como si hubieran desaparecido del mundo. Entonces es algo pues muy terrible que sigue ocurriendo. Y entiendo por qué esta parte tan fuerte de las feministas españolas. Y bueno, es un llamado también a hacer una reflexión de que y buscar que evitemos que esto siga sucediendo. Tal vez soy idealista, lo sé, pero o sea, como luchar por buscar la reflexión y que cada vez, o sea, que no perdamos esta reflexión sobre la humanidad. O sea, como hacer un contrapeso a la barbarie, que es lo que pasó. Que es o sea, yo digo, los radicalismos de ninguna parte son buenos. Y aquí el problema es que, como decía José Alonso, es algo que se hizo y que se sigue replicando y replicando y replicando. Una de las personas entrevistadas, de las mujeres,
comentaba, es que Franco fue un buen estudiante de Hitler. Y ahora podemos decir, y tal movimiento son unos buenos estudiantes de esto que tendría, o sea, que uno pensaría que tendría que ya haber acabado, que no tendría que volverse a repetir. O sea, uno ve el documental y dice, qué barbaridad. O sea, ahorita lo que tendríamos que estar diciendo es, eso que pasó hace mucho tiempo ya no volvió a repetirse. Entonces es como una llamada de atención a seguir reflexionando y actuando, cada uno desde su trinchera, a evitar que esto se repita. Pues sí, la verdad es que sí sería el ideal, pero aunque corren tiempos modernos, creo que todavía estamos muy lejos de esas igualdades, desgraciadamente. Aunque hoy por hoy las mujeres tenemos derechos. Yo aplaudo mucho que en el 31, a pesar de que las mujeres no votaron, votaran a 3 mujeres, ¿no? Aplaudo mucho. Y aplaudo mucho que pues las cortes hayan decidido que la mujer tenía derecho a voto, o sea, cosa que no pasaba en el resto del mundo, ¿no? Pero pues hasta 1970 y algo, o 60 y algo, las mujeres tienen derecho a voto en España, ¿no? Y pues en México tampoco nos quedamos tan atrás, y bueno, poco a poco hemos ganado mucho, sí hemos ganado escaños y hemos ganado muchas cosas y ciertas igualdades, pero pues sigue habiendo muchas desigualdades y sí seguimos siendo mayores víctimas, quizás por la misma imagen de mi papá es no sé, mi papá es el gallo de la casa, entonces por eso hay que ir a él a la cárcel, como decías, ¿no? Y mi mamá no lo sé, pero definitivamente sí es verdad, y es muy triste. Pero algo que he aprendido con estas mujeres, porque algunas de ellas ya he visto algunos otros documentales, es que a pesar de lo que pasaron, siguieron una vida y siguieron felices. Y hablan de ese pasado como, bueno, fue el pasado y fueron muy felices, ¿eh? Y hablan muchas de ellas desde el interior, sin rencor, en lo absoluto. O sea, en el momento en que ellas dicen, ok, yo lo viví y lo voy a superar, y tómala, y no hago la seña, pero tómala, Franco, porque te la gané, tú ya estás muerto, yo sigo con mi vida. O sea, yo creo que más bien es una especie de rebeldía, ¿no? Y eso es algo que no se da en todos lados. Bueno, es que en todo el mundo está. O sea, en todo el mundo hay represión, y contra la mujer es más salvaje. Nunca he entendido por qué, porque no creo que la mujer merezca semejante trato en ningún lado. Yo veo Gaza, Palestina, Israel, o sea, ¿contra quién se fueron más duro? Contra las mujeres. ¿Qué es lo primero que pasa en las guerras? Violaciones. Vamos sobre las mujeres. Vamos a dejarles hijos de los conquistadores. Esa es la primera, ¿no? Luego, los daños que les hacen en el encierro, el estarlas vejando. En África, las niñas que sirven de cocineras y además para los milicianos, ¿no? O sea, no es justo. Y yo nunca he entendido y nunca entenderé el por qué tratan así a la mujer. Desde el momento en que tú llegas y pides o estudias o pides una carrera o pides trabajo y no te lo dan, hasta el momento en que te hacen ese tipo de cosas. Yo no lo logro entender, nunca lo voy a lograr. A mí me irrita sobremanera, yo me pongo muy violenta. O sea, sí. Y lo sigo viendo siempre, a diario, en las noticias. Y duele, es mucha rabia la que se siente. ¿Y qué puedes hacer? Tratar de rescatar a las que no fueron nombradas, nada más. Escribir otra vez la historia.
se está reescribiendo la historia del arte, se está reescribiendo la historia de la política, ¿y de qué ha servido? Cuando suben al poder del país más poderoso, con ideas tan estúpidas. Entonces te dejan en la desesperación. Cuando ves que se atrasa un país, otra vez otros 50 años. Y dices, no hay avance, estamos implosionando. Entonces, sí. Pero la idea la entendimos. Entonces, eso es a mí lo que me estresa sobremanera. Yo soy fatalista de plano ya. Fatalista. Yo soy de familia donde la mayoría eran mujeres, son mujeres, ya están empezando a morir. Y las veo que lucharon, trataron de hacer lo suyo, pero veo que gran parte de esa situación de anteponer al hombre la ponemos nosotros, y ese es el modelo. Pues sí. No sé si hay algún comentario en redes sociales. Si le pasas el micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Yo estoy muy contenta de que este documental se vaya a proyectar aquí en el Ateneo en México. Estuve buscando un poquito por internet y vi que era muy difícil verlo en línea, entiendo las razones. Y creo que uno de sus principales aportes es que ahonda en otras voces que no necesariamente son estas grandes mujeres intelectuales de la República como Margarita Necker, Victoria Kent, que hicieron aportes muy, muy importantes, pero también hay que abrir otros espacios para estas otras voces, ¿no? Las milicianas, las propagandistas, etcétera, ¿no? Y también nos damos cuenta de que el exilio conforma un espectro muy amplio, específicamente para las mujeres. Yo hice mi tesis acerca de la participación de las exiliadas en el cine mexicano y ahí fue donde me di cuenta de este espectro tan enorme de circunstancias y por las que estas mujeres llegaron, ¿no? Cuando me fui adentrando a esta literatura acerca del exilio y de las mujeres aquí en Latinoamérica y en México, me acerqué a que muchos autores manejan esta hipótesis de que las mujeres vinieron como en el plano de acompañantes, en el plano de que no hicieron actividad política, ¿no? Y es algo que cuesta desmentir, porque aunque una mujer haya sido importante intelectualmente y en la cultura, muchas veces sus archivos no se conservan. Pero esto no quiere decir que no hayan tenido una reflexión, un posicionamiento político. Y bueno, aparte de eso también me gustaría comentar algo que me di cuenta ahorita que vi a María Teresa León en Las guerrillas del teatro, que hizo sus puestas al frente de batalla. Ahí se formaron dos actrices que llegaron aquí a México. Una fue Angelina Fernández, la bruja del 71, y la otra fue Ofelia Guilmain. Angelina estuvo un tiempo en la España franquista, pero igual tuvo que salir porque estaba siendo vigilada, como ustedes lo mencionaron. Llegó a Cuba y después a México. Y Ofelia tuvo que salir cuando todavía era menor de edad. Ella sí fue perseguida, estuvo a punto de perder la vida, pero llegó a México con su familia. Y pues ya era todo lo que quería comentar. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Pues sí, aquí cuando llegaron los barcos, también en las listas que se hacían, se ponía el nombre del hombre y familia, muchas veces. Sí, eran, pues bueno, esa cultura machista, pues bueno, está muy arraigada también en España, y bueno, aunque había toda una apertura con el gobierno de la República, pues también persistía mucho, permeaba mucho todavía esta cultura, aunque hubo pues mucha apertura hacia las mujeres, no hubo mucha participación política, hubo mucha participación en la vida social, en la academia también ingresaron muchas mujeres en esos momentos a tener posibilidad de hacer una carrera profesional, pero bueno, hubo toda esa dificultad, ¿no? Permeaba toda esa cultura que sigue siendo
la que de muchas maneras permanece, ¿no?, en la sociedad, a pesar de que pues se han hecho tantos esfuerzos por establecer ya que sea de otra manera, ¿no? Desgraciadamente pues no todo el mundo piensa igual, y bueno, pues ha habido muchas reticencias a hacer toda esta apertura, a que las mujeres realmente tengan una igualdad en la sociedad, ¿no? Bueno, no sé si tú quieres agregar. Rápidamente, pues sí, efectivamente, aunque estas mujeres llegaron o buscaron su libertad, las que llegaron a México, y a decir verdad, muchas de ellas lograron ser artistas o desarrollarse y demás. También es verdad que, y es un tema que ya hemos tocado aquí, las mujeres del exilio en todas sus fases, o sea, desde las artistas, desde las amas de casa simples, las maestras, pues fueron las que sacaron a las familias adelante. Esa es la realidad. Entonces, hubo muchos hombres trabajadores y demás, pero quizás por las profesiones que era difícil en ese momento que ellos pudieran ejercer y demás, pues las mujeres salieron a flote y sacaron a familias a flote y sacaron hijos y a papás, sobrinos y todo el mundo adelante. Pero también es verdad que después de vivir la represión que vivieron, la persecución y demás, pues sí llegaron a un país maravilloso que les abrió las puertas y que las dejó desarrollarse. También eso es verdad. Pues muchas gracias. No sé si algo más. Pues muchas gracias por haber asistido a esta proyección de esta película, que bueno, se nos hacía esencial darle visibilidad aquí en México. Bueno, no está en redes ni en ningún otro lado, porque bueno, pues así lo han decidido los productores de la película, porque bueno, es una película reciente y todavía está como proyectándose en salas, que es donde recuperan mayormente la inversión, que para este tipo de documentales es difícil, ¿no?, recuperar la inversión, porque bueno, es una película con pues un costo importante, tiene una producción bastante buena, y bueno, pues es difícil recuperar esos dineros, ¿no?, de este tipo de proyectos. Entonces todavía en México pues todavía no se abren plataformas o todavía no está en las redes. En algún momento ya llegará, pero bueno, todavía estamos nosotros viendo de proyectarla en otros espacios, ¿no?, aquí en México, para que estas historias se difundan y pueda haber esta reflexión, ¿no?, sobre el papel de las mujeres y cómo se trata de recuperar historias olvidadas y cómo ha sido este proceso, ¿no?, a través de los años. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, buenas noches.